Bueno, chicos, hoy un nuevo episodio de Mujeres en la Ciencia que estudian también cuestiones de mujeres. Así es. ¿A quién tenemos de invitada en el día de hoy? Hoy tenemos a la doctora Gabriela Jaita, que tengo que decir que la conozco desde que hice el doctorado. Gaby me dio 2 líneas para presentarla, pero lo que ella no sabe es que nosotros somos buenos detectives, así que hemos encontrado más información. Ah, bien, me parece excelente. Así que bueno, como para ir presentándola, ella es bioquímica, egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Hizo su residencia en bioquímica clínica en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Luego se dedicó a la investigación, hizo su doctorado, hizo una pasantía en Los Ángeles, California. Hoy por hoy es investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UBA, Facultad de Medicina, también depende del CONICET. Y su línea de investigación actual ronda los temas de reproducción, anticoncepción y menopausia. Además es docente de embriología en la segunda cátedra de histología, embriología genética y biología molecular de la Facultad de Medicina de la UBA. Y hoy por hoy también tiene una nueva faceta que es la de influencer. Ajá. La pueden encontrar en su página de Instagram ciencia.ram, RAM. Influencer científica me interesa. Recopada. Así es. Sí. La pueden seguir, aprovechen. Además también usa Instagram para buscar apoyo económico para seguir investigando, así que no dejen también de apoyarla y seguirla. Ya mismo. Y bueno, Perdón, esta es ¿no? nuestra Pero invitada de hoy. Muy ¿cómo bien, es la tenés. el- Ciencia.ram. Ya mismo. Por favor, no, vamos a darle un momento. Vos avísanos, Miki. No, ustedes sigan. Nosotros sí, Sí, perfecto. ustedes sigan. Ya la tenemos, Gaby. ¿Cómo estás? Acá Agustín, Miki, Juanjo, Santi. Hola, Te saludamos Gaby. toda la patota acá. Hola, buenas tardes, qué placer, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo todo lo que rastrearon. Sí, ¿viste? Un equipo Santi de es un investigación. detective, Santi es un Sí. detective. Eso es sí. peligroso. A Santi lo conozco hace un montón, así que sí, nos conocemos desde su doctorado, así que sí, hace bastante. La verdad, un placer para mí estar acá y charlar un ratito y escuchar todas las preguntas que tengan. Soy todo oídos, a mí me ¿Estás encanta. segura, no? Sí, Porque sí, mira sí, que nuestras eso. preguntas son o muy básicas No o muy importa. falopa. O sea, son como nuestros dos caminos. No, todas las Ok. preguntas son válidas, todas. Bien, ya arrancamos bien. Ya entonces. empezamos bien. Muy Porque bien. Yo voy a hacer de las preguntas falopas como ustedes, Bien, digamos. me gusta. Buenísimo, me encanta. Gaby, te tengo que hacer entonces la primera pregunta Dale, básica. dale, básica, dale. ¿Qué a es ver. lo que haces? ¿Qué es lo que hago? A ver, un poco spoileó un poquito ahí Santi. Las 3 áreas a las cuales me dedico es la reproducción, la anticoncepción y la menopausia. Y actualmente estoy trabajando con una proteína muy pequeñita, ¿sí? Que se llama humanina. Y esta proteína, que es un péptido muy pequeño, lo que estoy viendo es qué rol tiene o qué función tiene dentro del ovario. Y cuando digo qué función, a nivel de la reproducción, qué función tiene con la producción de folículos, de ovocitos. Cuando digo a nivel de la anticoncepción, si favorece o impide la ovulación, para poder a futuro, como meta futuro, como si fuese un anticonceptivo no hormonal. Y por último, en la menopausia, porque estamos viendo que este péptido tiene funciones anti-envejecimiento. Entonces el ovario en la menopausia se pone viejito y este péptido capaz podría evitar un envejecimiento prematuro, por ejemplo. Pero estamos muy en pañales todavía, ¿no? Muy En bien. eso a grandes rasgos. ¿Y por qué, Gaby, te interesaste en esta rama de la investigación? Bien, mira, yo vengo primero, cuando lo conocí a Santi, yo estaba en endocrinología, neuroendocrinología, ¿sí? Casi todo lo que yo leía era como un sistema que estaba estudiando en ese momento, casi todo se sabía en ovario o en el sistema reproductor en general. Y de tanto leer me empecé a enamorar del sistema reproductor en general. Y por otra parte tengo una historia personal, sí, que también, como siempre digo, la ciencia a mí me dio muchas cosas. Me dio mi profesión, que me encanta, me dio mi hija, porque me costó mucho tener una hija y fui una de las tantas pacientes de fertilización asistida.
y me curó de un cáncer, que tuve cáncer mamario hace 2 años. Entonces digo que la ciencia es súper importante y creo que me enamoré un poco por mi historia personal y otro poco por todo lo que leí durante mi doctorado, que en relación al sistema reproductor. Así que bueno, me enamoré de esta parte. ¿Qué tanto conocemos actualmente del aparato del sistema reproductor? Mira, creo que no tanto. Se usa mucho, pero se conoce poco. Eso es verdad. Sí, tengo anécdotas varias. Yo también soy docente en la facultad y la verdad que cuando explico ciclo sexual femenino me llevo unas, no sé si caerme, si repreguntar o qué, porque hay tanto desconocimiento del ciclo reproductor, del ciclo sexual femenino, de lo que es la salud sexual femenina. No sé si porque todavía aún hay cosas que quedan como de tabú, no sé qué pasa, pero no se sabe tanto. Y en cosas fisiológicas muy normales, como por ejemplo cómo calcular cuando uno va a ovular, cómo calcular en qué periodo es fértil o no es fértil. O sea, un montón de cosas que tendrían que estar en la secundaria y no están. Por empezar, por ejemplo, casi ninguno de mis alumnos de la facultad me llama al ovario como gónada, ¿sí? Nadie lo identifica como gónada. En un sistema reproductor están las gónadas, que son testículos u ovarios, y después están todas las otras partes que son las que conducen a la gameta. Y es como que se mete todo en la misma bolsa, ¿sí? Pero bueno, en eso estamos, y eso es divertido comunicar, explicar, así que sí. Esa es la parte divertida. Yo creo que falta divulgar mucho más, comunicar mucho más, acercar todo lo que se hace desde la ciencia, de lo más básico a lo más profundo. Así que bienvenido sea a estos espacios, por ejemplo. Yo respecto a lo que contabas del ciclo de ovulación, me acuerdo que cuando iba a un colegio de señoritas, de monjas, claro. sí, como corresponde, ¿viste? Y trataron de darnos una jornada de educación sexual y nunca me voy a olvidar o sea, cuando trataron de explicar la forma de controlar el ciclo mediante controlar justamente cuándo se ovula, cuándo se está fértil, me acuerdo que todas quedamos como, ¿de qué nos está hablando esta gente? Porque nos daban como 200 formas. Ahora, bueno, tenemos aplicaciones del celular, entonces podemos como controlarlo de una forma mucho más fácil. Sí. Pero así como hablando en criollo, ¿nos podrías dar así como tips, claves básicos para las chicas? Primero, cuidarse con el método de la fecha, no, a nadie, ¿sí? Que quede claro que esa manera de cuidarse por la fecha, por el momento, no, absolutamente no. La mujer puede ser irregular, cualquier cosa que llegue a nuestra vida que pueda estresarnos, cualquier antibiótico que estemos tomando, por ejemplo, puede modificar el nivel de hormonas que tenemos y por ende modificar el momento en que ovulamos. Así que contar los días para ver cuándo tenemos relaciones y no quedar embarazadas, eso no. Eso aparte. Método anticonceptivo, el que elijan, el que charlen con su ginecóloga o ginecólogo, fantástico, pero no el método de la fecha, ¿sí? ¿Cómo saber? Si bien es un poco complejo, pero si uno se conoce y uno tiene más o menos idea de cuánto dura el ciclo sexual femenino de uno, o sea, cuántos días pasan hasta que volvemos a menstruar. El primer día del ciclo es el primer día de sangrado, el primer día de menstruación. ¿Cuántos días pasan hasta que vuelve ese sangrado? Es lo que dura nuestro ciclo. Por ejemplo, en mi caso, le voy a poner mi caso, eran 30 días, ¿sí? Entonces, yo sé que en general pasan 30 días. Ahora, si yo de ese día 30 rebobino 14 días, ¿me siguen? O sea, si paso hacia atrás, o sea, el día 15, si paso 14 días hacia atrás, calculando, vamos a poner una fecha fácil. Primer día de menstruación, el día 1 de un mes, ¿sí? Y yo menstruaría de nuevo el día 30. Yo sé que 14 días antes del día 30, yo estuve ovulando. Y de esa manera puedo hacer como un promedio. ¿Qué es un promedio? Saco varios meses cuando ovulé y tengo un estimativo de qué 5 días estoy ovulando. ¿Y por qué digo eso? Porque en general sirve más para cuando hay búsqueda de embarazo.
porque Claro. uno está buscando en ese momento, entonces en ese momento tiene mayor probabilidad de quedar embarazada. Pero no es un método anticonceptivo. ¿Y por qué es eso? Porque cuando el ovocito, o sea, la gameta femenina sale del ovario y tiene posibilidad de ser fecundada, adentro del ovario quedan otras células que llamamos cuerpo lúteo, amarillo, ¿sí? Y esa estructura vive 14 días. Entonces, esos 14 días, cuando pasan, aparece en ese momento la menstruación por una bajada de hormonas esteroides en nuestra sangre, ¿sí? Entonces uno sabe que desde el momento de la menstruación, 14 días hacia atrás, hubo una ovulación, ¿sí? Si uno lo saca en varios ciclos, por ejemplo, 3 meses hago la cuenta y me fijo, voy a tener un estimativo de en qué semanas aproximadamente, o días mejor dicho, en qué 5 o 4 días, soy más fértil en cada uno de esos ciclos. No sé si se entendió, si no lo puedo repetir. Clarísimo. Impecable. Buenísimo. Mejor que las monjas. Sí, mejor que las monjas, me siento mucho más... igual lo había que lo investigado jura por porque mi te digo cuenta, que pero me queda la anécdota siempre, Sí. digamos. De En mi caso fue con los curas. también te dieron educación Sí, sexual. fue los curas. terrible. Sí. Hermoso, Y colegio me han católico. contado en cada cosa que, o sea, por suerte ahora hay educación, hay un sistema de ESI, que hay una educación sexual que puede llegar a todos los chicos y que está bueno porque no todos los padres están preparados o no todos los padres pueden abordarlo, o es el día de hoy que todavía da vergüenza, no sé por qué. Entonces, para tener todos las mismas posibilidades y llamar a todo por su nombre, que es muy importante, sobre todo para los casos de abuso, por favor. Esto es muy importante. Las cosas se llaman por su nombre. No, cachuchín, chichuchún, Claro. no, por su nombre, ¿sí? Vagina, pene, vulva, porque esa es la manera de detectar un montón de abusos, ¿sí? Eso más allá de a lo que me dedico yo, pero creo que es súper importante. Basta de vergüenzas. Sí. Sí, No, por favor. sin duda, sin duda. Yo tengo una pregunta para Gaby. Nos vamos a meter lo más técnico. A ver. Ay, Santi. Ya que mencionabas, Gaby, el tema de, por ejemplo, el efecto de los antibióticos sobre las hormonas, Sí. ¿cuán sensible es el ovario a estímulos positivos o negativos? De otras, de drogas en general, ¿vos decís? Claro, ¿Sensible? claro. Mira, es bastante sensible. Y eso tiene sus pros y sus contras. A ver, para algunas cosas es muy sensible y permite el tratamiento de muchas, sobre todo tumores, que el tumor de ovario es un tumor que se detecta de manera muy tardía, no hay marcadores de diagnóstico temprano y eso es algo que también es muy interesante y que en algún momento también me gustaría hacerlo. Pero también es muy sensible porque tiene células, o sea, los ovocitos, esas gametas, están detenidas. O sea, vieron que todas nuestras células se dividen, ¿sí? Las células de la gameta femenina tienen momentos en que están detenidas en esa división. No son ni chicha ni limonada, o sea, no se separaron en 2 células nuevas ni es una célula única. Como están ahí en el intermedio, son más sensibles de ser modificadas, por ejemplo, frente a ciertas drogas, frente al alcohol, a la radiación, y es por eso que pueden ser más sensibles de que esas células mueran y que el caudal o el potencial que tiene ese ovario para ser fértil sea menor, ¿sí? Sobre todo las radiaciones. En cuanto a los antibióticos, no. Los antibióticos, lo que sí lo mencioné es porque cuando uno toma anticonceptivos tiene que tener mucho cuidado si está tomando otra medicación como antibióticos porque tienen las mismas vías de metabolización y lo que hacen es dejar una cantidad de anticonceptivo más pequeña circulante, entonces no es tan efectiva. Y frente a esa cantidad más pequeña, el ovario se le ocurre ¡puff!, ovular y sonamos, por más que estuviéramos tomando las pastillas anticonceptivas. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Qué lindo. Bueno, recuerden eso, ¿no? Antibióticos y anticonceptivos no van de la mano. Sí, Hay sí. que tener cuidado doble entonces Sí. en esos casos. En general, los ginecólogos deberían decir que durante el momento que uno toma antibióticos refuercen por otra barrera más, aparte Claro. de la anticoncepción, ¿sí? Porque ahí hay que tener mayor recaudo. Dato importante. Muy, muy Y, importante me parece. Gaby, ya que estábamos con el tema del ovario, Sí. ¿quién regula su funcionamiento? ¿Es el mismo ovario? ¿Depende de un tercero? ¿O es mitad y mitad? Mira, el ovario es regulado por la adenohipófisis, mi antiguo amor, una glándula que está
allá abajo en la base del cerebro, o sea, en la cabeza tenemos nuestro cerebro y en la base del cerebro hay un lugar que se llama silla turca y ahí está la adenohipófisis. Es una glándula que es, la verdad que genera muchos estímulos y regula muchos otros targets, muchos otros blancos y entre ellos el ovario, ¿sí? Pero también el ovario se puede regular a sí mismo porque produce un montón de factores de crecimiento e incluso produce las hormonas esteroideas que también actúan sobre sí mismo. O sea que es regulado por los de arriba, pero es autorregulado también. Así que por todas partes, digamos. Hay que cuidarlo bastante. Sí. Y ahora, sí. Yo tengo una pregunta, ¿no? Acá. Sí. Hablamos mucho del tema del ovario en la edad fértil y reproductiva de la mujer, pero ¿cómo se lo ve al ovario ya en la etapa de la adultez mayor, digamos, ¿no? Una vez que se pasa la menopausia, qué función cumple, porque muchas mujeres dejan básicamente de preocuparse y ¿qué opinás al respecto? Buenísima pregunta, excelente, porque por dos cosas. Porque hoy la mujer vive mucho más tiempo durante el momento de la menopausia, entonces hay mucha vida que antes no se tomaba en cuenta. Parecía que una mujer menopáusica, listo, ya está, dejaba de ser fértil, no servía para nada más. Y no es así, la mujer tiene muchos años por delante. Este ovario lo que pasa es que deja de liberar esa gameta que da la posibilidad de gestar un embrión. Eso sí, deja de ocurrir. De hecho, lo que es súper interesante es que el ovario es uno de los tejidos, si no el único, que envejece antes en nuestro cuerpo, antes que cualquier otro tejido. O sea, tiene un reloj biológico interno que llega un momento y envejece. Y sin embargo, el resto de nuestro cuerpo, el resto de nuestras células de la cara, de la mano, del brazo, no tienen la misma edad. Está más viejo el ovario en referencia al resto de los órganos. ¿Y cómo se lo ve? Se lo ve con una arquitectura, una forma toda fibrosada. O sea, ¿qué significa eso? Con muchas fibras que van como si hicieran tapones y no está vital, está duro, está rígido, ¿sí? Para explicarles, por ejemplo, qué es lo que a nosotros nos sorprendió. Nosotros teníamos un ovario, yo trabajo con animales de laboratorio, el animal de laboratorio con el que trabajo es en la rata, y cuando le quitamos esa proteína que estamos estudiando, ese péptido pequeñito, el ovario mostró una arquitectura similar a la de un ovario viejo. Es por eso que creemos que nuestro péptido capaz tenga algo que ver con el envejecimiento del ovario, ¿sí? Así que así se ve. Sigue sintetizando hormonas esteroideas, estrógenos y progesterona, pero mucho menos. Y es por eso que la mujer con los descensos de estrógenos empieza a tener mayores problemas cardíacos, sequedad de la piel, sequedad de las glándulas, ¿qué más? Puede tener mayor propensión a otros tipos de tumores, ¿sí? El control en la mujer menopáusica debería seguir estando, ya no es un control del estilo reproductivo, pero debería seguir estando, porque sobre todo los cánceres de ovario se incrementan a partir de los 50 años. Entonces debería ser importante y poner en agenda la palabra menopausia, que es como que no está tan en agenda. Gaby, sí. Ahí de eso te tomo, cuando uno piensa en los ciclos evolutivos del humano, digo. ¿Es posible que, obviamente, como decías, se ha modificado la expectativa de vida de las personas y obviamente hoy le quedan todavía 40 años por delante muchas veces o más a la mujer? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que en un corto plazo o que se empiece a pensar desde una ayuda externa, desde la ciencia, a que se atrase este ciclo o que no cause tantos problemas la menopausia en la mujer? Mira, no sé cuán probable es, pero para mí es un sueño. Que me encantaría, ¿sabes qué? Sobre todo no tanto por el tema reproductivo, porque creo que también llega un momento en que capaz que no va de la mano ya estar tan grande y todo el costo-beneficio que significa todo lo que es una gestación trae otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero sí me parece que sería ideal, y a mí me gustaría, es uno de mis sueños, es poder lograr que este ovario
retrasara su reloj biológico en dejar de producir los esteroides, o sea, los estrógenos. Porque si pudiese seguir produciendo ese estrógeno, no impactaría sobre nuestro cerebro, sobre nuestro hipocampo, nuestra falta de memoria, nuestra sequedad, nuestros problemas cardiológicos, nuestra pérdida de masa ósea. Todo eso es debido a la falta de estrógenos. Entonces a mí me encantaría poder encontrar cómo decirle, pará un poquito, aguantá, unos 10 añitos más vendrían bien que sigas produciendo, estaría buenísimo. Sobre todo, incluso en patologías que ya no pueden tener una administración externa de estrógenos. Pongo en mi caso particular, yo no puedo recibir estrógenos. Entonces, en mi caso, todo lo que es la pérdida por la menopausia es muy contundente y fuerte. Con lo cual, sería buenísimo que de manera fisiológica yo pudiera seguir manteniendo unos niveles basales, que no es lo mismo que tomar una pastilla que siempre va a ser mucho más fluctuante, ¿no? Claro. Mucho más farmacológico. Y ya que estamos, bueno, saltemos a la segunda parte de la segunda mitad de tu investigación. ¿Qué más nos puedes decir de la humanina? ¿Es algo que lo puedes encontrar en todos los tejidos? ¿Es exclusivo del ovario? ¿Es exclusivo de los mamíferos? No, mira, la humanina es un péptido muy pequeñito. ¿Qué es un péptido? Es como si fuera una proteína más chiquitita. Las proteínas están formadas por aminoácidos y en general tienen muchos aminoácidos y una estructura tridimensional. Esta es lineal, chiquitita y solo tiene 24 aminoácidos. Pero hace estragos. Porque estragos buenos, porque en casi todos los lugares donde se la evidenció, por primera vez se la había visto en cerebros de pacientes con Alzheimer que habían tenido mejor calidad de vida porque habían podido enfrentar mejor o defenderse mejor de lo que eran las placas amiloides, que son lo que se deposita en los pacientes con Alzheimer, ¿sí? En el cerebro. También, sí, a nivel cardiovascular se sabe hoy en día que la presencia humanina permite retomar las isquemias cardíacas, ¿sí? Así que es como que en casi todos los tejidos, también en testículo, también en páncreas, tiene un efecto citoprotector. ¿Qué significa? Es como la protectora frente a algunos estímulos dañinos que puede recibir el tejido, ¿sí? Así que sí, y se ven muchas especies, hasta ahora no solo en mamíferos. Se vio a grandes rasgos en casi todas las especies hasta ahora estudiadas, se lo ha encontrado y evolutivamente está muy conservada, o sea, se sabe que ciertas partes de esos 24 aminoácidos están conservados como iguales, no importa la especie. Muy bien, ¿y se conoce el mecanismo de acción o qué se sabe al respecto? Sí, se conoce el mecanismo de acción, entra a través de la membrana plasmática, que es el límite de la célula, ¿sí? Normalmente puede entrar, interaccionar con algunos factores de las mitocondrias, ¿sí? Para proteger, la mitocondria es la usina de energía de nuestras células, entonces si se protege a la mitocondria, se protege la usina y por ende se protege a esa célula. Y también la humanina puede interaccionar con dos receptores, o sea, dos estructuras que están en membrana y que la reconocen cuando llega, y esos receptores pueden desencadenar internamente en la célula otras vías de acción que impiden que la célula se muera, por ejemplo, ¿sí? Así que sí. También puede viajar por el torrente sanguíneo unido a otras proteínas, entonces puede ser producido en un lugar y tener efecto en otro distante, así que es muy interesante. Gaby, te llevo a la parte de reproducción. ¿Cómo está parada hoy la Argentina en frente al conocimiento y el desarrollo médico de la reproducción asistida? Muy bien, la verdad que tenemos excelentes profesionales y excelentes centros. Tenemos una ley que es muy buena para acercar un montón, si bien falta mucho para regularizar todo lo que significa acercar de igual forma a todas las personas todos los tratamientos. Entiendo que todavía, a mi criterio, todavía falta un poco desmistificar algunas cosas, ¿viste? Porque todavía siguen siendo temas tabúes y no reglamentados a nivel legal, un montón de cosas, como la subrogación de vientre, como la ovodonación. Si bien todos los centros de fertilidad están trabajando con ovodonación o donación de esperma, o subrogación, que es lo que vulgarmente se decía como alquiler de vientre, claro, pero suena horrible.
Incluso está muy bueno todo lo que es el proceso de fertilización en parejas homosexuales, que eso es fantástico porque hasta hace muy poco eso no estaba dentro de lo que eran los centros de fertilización asistida. Yo creo que estamos muy bien, pero falta mucho la regulación a nivel legal. Siento que algunas cosas a nivel legal las hicieron abogados, pero no intervino mucha gente que sepa de biología y por ende tiene sus falencias. Todavía hay muchas cosas que no están soportadas por las obras sociales, entonces requieren mucho gasto económico para los pacientes. Y lo que creo que falta es una interdisciplinario, que sea interdisciplinario, en el sentido que los pacientes están muy solos. Recién ahora empieza a haber una respuesta por parte de los embriólogos que pueden salir a la luz y contar lo que está pasando en el laboratorio, que haya una psicóloga que pueda asistir a esa paciente y la contenga, a ese hombre también que está en este momento de fertilización asistida, acompañando a su pareja. Creo que falta que sea multidisciplinario, falta la visión conjunta en los centros de investigación y que el paciente tenga esa contención y esa información, ¿sí? Que deje de ser solo del médico al paciente, sino que también se pueda hacer del paciente al médico. Hay varios lugares que lo están logrando, pero es difícil aún. Claro. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar un proceso de esos? ¿De cuáles? De fertilización asistida, digo. Y mira, la verdad es que hay que decir que los procesos de fertilización asistida tienen más fracasos que éxitos. Por más que está todo monitoreado y todo controlado, no somos matemáticas, somos modelos biológicos vivos y hoy por hoy seguramente desconocemos muchas veces por qué no funcionó una técnica en particular. Depende de la técnica que se realice. Está la fecundación in vitro, la inseminación intracitoplasmática, la inseminación a nivel de tubárica, la inseminación de baja complejidad de gametas. Dependiendo de cada una de las técnicas, los tiempos son distintos, pero sobre todo los tiempos son largos en el sentido de la preparación femenina, ¿sí? La preparación de la obtención de gametas, la preparación de la recepción del embrión para la implantación, todo eso lleva un costo económico, un costo corporal y un costo psicológico que debería ser tenido en cuenta, ¿sí? Es bastante difícil para las pacientes, por ejemplo, salir a todos los controles desde su trabajo, por ejemplo, claro. ¿Sí? Es bastante difícil. Pero yo creo que se puede y de a poco estamos bastante bien. Yo creo que falta eso, la mirada y el conjunto. Tendría que haber un equipo. Ni que hablar que mi sueño sería que en cada centro de investigación hubiese pegadito un laboratorio, o sea, en cada centro de fertilización asistida hubiera pegadito un centro de investigación, porque creo que uno podría contestar lo que en la clínica no está ocurriendo. Y ese ida y vuelta sería buenísimo. Gaby, te agradecemos por tu tiempo, le dejo el cierre ahí también a Santi, pero la verdad muchísimas gracias, es un placer poder escuchar a gente que sabe y que tiene esta dinámica, esta didáctica también para explicar todas estas cosas que para muchos de nosotros nos es completamente ajeno y alejado. Y ya le estoy siguiendo en Instagram. Gracias. Así que está buenísimo, vayan a seguirla también. ¿Tenemos para dos cositas más? Sí. Siga. Mira, Gaby, con Juanjo el fin de semana hemos encontrado lo que se llama, nosotros le hemos puesto bitácora. De zafar de una paternidad no deseada. Ahí tenemos la imagen. Ahí va. Esto básicamente se ve que es una pareja, supongo, de adolescentes o de otakus, porque dicen que son otakus. Claro. Donde como que van registrando por fecha momentos en los que se ve que están sin saber si van a ser padres o no. Después reportan que no, que zafaron. Después de nuevo que sí, que están en la misma situación. Bueno, así hasta más o menos el mes pasado. Donde ellos cómo resuelven la situación tomando la pastilla el día después. Ahora, la pregunta es ¿cómo afecta al ovario un consumo frecuente de esa pastilla? Mira, la pastilla del día después es una bomba
de estrógenos. Digo una bomba porque son niveles altísimos, ¿sí? Algunas tienen composiciones diferentes, no voy a hacer referencia a la composición en sí, pero farmacológicamente es algo muy potente. No es un método anticonceptivo, es un método de emergencia, y al ovario lo agota, ¿sí? Pero en general a todo el cuerpo femenino lo está exponiendo a un estrés, a una falta de una fisiología normal altísima. Tiene un costo muy grande estar tomando, no debería ser a repetición, debería ser en un caso puntual y por una emergencia. Y no estoy hablando de prurito, de ética, no estoy hablando de una cuestión simplemente ni más ni menos fisiológica, porque se considera necesario solo estrictamente en un caso de emergencia, pero si no, múltiples veces que se tome, como eso pasa en la farmacia, pasa que piden múltiples veces como si fuese un método anticonceptivo. Claro. Y no lo es terrible porque esa mujer va a tener un montón de problemas a nivel vascular, hasta pueden tener accidentes cerebrovasculares con mayor predisposición que aquellas que no estuvieron usándolo con tanta frecuencia, ¿sí? Sí, en este caso lo usó básicamente sí, en 3 meses, 6 veces. Wow. Muy Ay, wow. Bastante mucho. Seguido. Así que, por Qué favor, lástima. Bueno, ahí te das cuenta que faltaría educación Falta sexual. mucha información. apuesten a la educación y no a estas cosas. Y ahí ahí se me abrió una ventana. Ante estas... No digo por los casos reiterados, digo en cuanto a lo invasivo y lo dañino para el cuerpo de la mujer. ¿Qué resulta más dañino? ¿Esta pastilla o un método de interrupción del embarazo? Yo acoto aparte que en una época a mí me decían que justamente una pastilla de estas equivalía a todo un blister de anticonceptiva. Sí, no sé si a más de un blister, me parece que a más de un blister, ¿sí? En cuanto a tu pregunta, ¿qué sería peor? Vos decís desde el punto de vista farmacológico, sí. La interrupción o... del punto de vista farmacológico, lo que está mal es cualquiera de las dos, o sea, lo que va dejando mellas es cualquiera de las dos que sea repetición, ¿sí? Claro, sí. Y además lo que deja una mella muy grande es la no contención y educación a esa mujer, porque ponele, se interrumpe, se va a incluso por método quirúrgico, se interrumpe un embarazo. Y después no se le explica, no se le da educación, no hay una contención psicológica, no hay nada. La mella es muy fuerte, ¿sí? Entonces me parece que habría que ver en cada caso particular qué es lo que requiere cada caso, pero deberían tener libre acceso las mujeres a poder ver cuál es el mejor método para ellas, siempre teniéndose en cuenta como prioridad su cuerpo, su fisiología, su respeto a sí mismas, porque el tomarlo a repetición como está haciendo esa chica es una falta de respeto a sí misma, ¿sí? Eso es lo que... falta mucha educación, ¿sí? Así que no me animaría a responder ni por una ni por otra, porque creo que cada caso particular es un mundo, ¿sí? Pero debería haber más acceso a la información, debería eso hablarse mejor, y creo que una de las cosas que debería estar es más en Instagram, en YouTube, que son lo que consumen los chicos, ¿sí? O sea, porque de esa manera adquieren la información hoy en día, no la adquieren de otra forma, ¿sí? Totalmente. Así Avisamos de paso al que suba al Cerro San Bernardo y vea esta bitácora que no lo tome de ejemplo. No, por favor. Por favor. Es Es una medida de emergencia. Como si hay alguien de la municipalidad que esté escuchando de la Concepción del Cerro, que vayan y que lo saquen. Que lo saquen. Sería lo ideal. Y que por favor enseñen en las escuelas qué es lo que hay que hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Para cerrar, Gaby, una pregunta como científica. ¿Cómo ves a las científicas en el CONICET de Ana Franchi? Claro, Ana Franchi es la directora actual de CONICET, la cabeza de todo. Mira, yo creo que las científicas tenemos, acá hay una visión, son visiones distintas, todavía falta bastante porque en los cargos más gerenciales no hay tantas mujeres como en los cargos de doctorado o de comienzo de la carrera de investigación. Yo creo que se están logrando cosas buenas, se están logrando participación de la mujer en la ciencia, y depende de nosotras seguir adelante, y depende de nosotras también bregar por buenos subsidios y buen aporte económico, porque no sé si todos saben, pero todo lo que usamos nosotros es en dólares.
con lo que implica en nuestro país poder comprar un reactivo que es en dólares y que además viene del exterior, con lo cual lo que implica traerlo del exterior a Argentina, y así seguimos. Así que estamos, en ese sentido todavía nos falta, pero creo que como país es el problema, el tema de nuestro desbalance económico, esas cosas siguen siendo difíciles para la ciencia hoy en día, ¿sí? Pero con respecto a la participación femenina, yo creo que a grandes rasgos está habiendo cada vez más participación en todas las ramas. Y bienvenido sea, pero no para que sea todo de mujeres o todo de hombres. Yo creo que ambas visiones son necesarias, ¿sí? Y estaría bueno que ya ni sea necesario que haya cupo, ni cupo para mujeres ni cupo para varones, que sea algo normal, totalmente normal, que compartamos espacios y podamos tomar decisiones en conjunto. Eso creo que sería lo mejor. Buenísimo. Nuevamente te agradecemos, Gaby, por tu gracias tiempo. A ustedes, muchas gracias. Y nada, ojalá que podamos tener otra comunicación a lo largo del año para seguir charlando de estos temas. Las puertas, por lo menos del espacio de Vorterix, siempre abiertas. Muchas gracias a ustedes y encantada, cuando gusten, a disposición. Un placer, muchas gracias.